Museo La Venta es un museo al aire libre ubicado en la ciudad de Villahermosa, en el estado de Tabasco, México, que atesora una de las más grandes colecciones de piezas pertenecientes a la cultura olmeca, descubiertas en la ciudad prehispánica de La Venta. Este sitio fue diseñado, organizado y montado por el poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara. Su inauguración se llevó a cabo el 4 de marzo de 1958 y es el único museo al aire libre en Latinoamérica. El museo cuenta con una extensión de 6.8 hectáreas, en el que se muestra una colección de monumentos arqueológicos entre altares, estelas, cabezas colosales y 33 monolitos que datan de los años 1300 a 200 a.C. y complementan su contenido alrededor de 421 especies de fauna viva, entre mamíferos, aves y reptiles, además de la flora representativa de esta región tropical. No te pierdas esta maravillosa aventura, acompáñame y vive el Edén. Bienvenidos a Vive el Edén por la señal de televisión tabasqueña, su canal consentido. El día de hoy nos encontramos en el Parque Museo La Venta, en la ciudad de Villahermosa, en el municipio del Centro. Acompáñenos con horarios de visita de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El único museo con piezas arqueológicas totalmente al aire libre. Disfrutemos de este mágico recorrido. Bueno, y en estos momentos nos encontramos con la arqueóloga Rebeca Perales, quien nos va a dar pues una introducción conforme a lo que vamos a poder disfrutar en el área precisamente de estos monumentales, piezas arqueológicas del Parque Museo La Venta. Y pues nos gustaría mucho que nos platicara, arqueóloga, de entrada. Gracias por el espacio, gracias por permitirnos, por recibirnos, y pues cuéntenos, de entrada, ¿dónde nos encontramos en estos momentos? Bueno, estamos en la sala de introducción del Parque Museo de La Venta. Y como deben de saber muchos de ustedes, este parque va a cumplir el próximo año, el 4 de marzo del próximo año, cumple 60 años de haber sido abierto al público. Es un espacio en el que el poeta de América, Carlos Pellicer Cámara, coloca más de 30 monumentos arqueológicos de piedra basáltica en su mayoría, con la intención de salvaguardarlos, porque se encontraban en el sitio original donde se asentó esta cultura olmeca, en La Venta, Huimanguillo, Tabasco. Entonces los trae hasta este espacio que está a orillas del magnífico La Laguna de las Ilusiones, y es el recorrido que la gente vamos a hacer ahora. Pero lo que intentamos a través de esta pequeña sala de introducción es que la gente conozca cómo estaba distribuido el asentamiento original, dónde se asentó esta cultura, que es la primera civilización de Mesoamérica, un poco que conozca cómo colocaron todos esos monumentos que vamos a ir viendo por el recorrido, que sepan en qué parte del centro ceremonial fueron encontrados, que conozcan que fue una gran civilización con una gran organización social basada en una cuestión religiosa que les permitió también tener que formó parte de esta organización social, que fueron grandes escultores, magníficas obras escultóricas que ellos hicieron. Y la idea es de esta sala de introducción que se acerquen un poquito al conocimiento de cómo vivieron, cómo era su entorno y su territorio, qué fue lo que aprovecharon de este magnífico territorio para sobrevivir, de dónde se piensa que pudieron haber venido, porque bueno, es un grupo cultural que antes de La Venta estuvieron viviendo en San Lorenzo, en Veracruz. Cuando cae San Lorenzo o se debilita esta primera ciudad, migran mucha de esta población hacia este sitio de La Venta, que también es una isla, al igual que San Lorenzo, modificadas. Entonces la idea de esta sala de introducción es, con la muestra de objetos que tienen que ver con objetos de su uso de vida cotidiana, hachas, cuchillos, vasijas, objetos que tienen que ver con su ornamentación, objetos o piezas que tienen que ver con sus creencias religiosas, ¿no? Que la gente se introduzca un poquito para que cuando ya salga a ver los monumentos tenga una idea de quiénes eran, dónde vivían, qué pensaban, cómo subsistían, de dónde venían y hacia dónde creemos que se movieron. Entonces esta pequeña sala de introducción es eso.
Bueno, pues continuamos con la arqueóloga Rebeca Perales y en estos momentos estamos llegando a una parte muy importante, muy emblemática, por así decirlo, el corazón de este Parque Museo La Venta. Y pues no podemos dejar de hablar del poeta de América, el señor Carlos Pellicer Cámara, quien fuera el que pues iniciara con el traslado de todas estas piezas. Y aparte, pues aquí al pie de esta hermosísima ceiba. ¿Cómo nos puede contar un poquito la historia? ¿Cómo fue ese proceso en el cual Carlos Pellicer empieza la migración de las piezas arqueológicas acá al Parque Museo La Venta? Bueno, Carlos Pellicer yo creo que empieza a mover las primeras monumentos después de 1947, 48, que él empieza a mover varios monumentos de varias partes del estado de Tabasco. Pero los monumentos del Parque Museo de la Venta debió haber sido alrededor de los años, al inicio de los 50 más o menos, que él empieza a trasladar del asentamiento original que se encuentra en Huimanguillo y que conocemos como La Venta, empieza a trasladar de todos estos monumentos, de tal manera que para el 1958, que se abre el Museo de la Venta, ya están en su mayoría todos los monumentos en este lugar. Y bueno, pues este espacio es un homenaje a él, ¿no? Tenemos un busto hermosísimo al poeta de América, Carlos Pellicer Cámara, como le conocemos los tabasqueños y queremos que el mundo lo conozca así. Y pues bajo una emblemática ceiba, ¿no? Carlos Pellicer se procuró que el espacio donde se colocaran las piezas no hubiera una, hay más de 3 ceibas en este espacio que es maravilloso y que bueno, la ceiba es emblemática para los tabasqueños, es un emblema también para las culturas mesoamericanas, sobre todo para la cultura maya, y pues es un monumento a él en este maravilloso espacio del Parque Museo de la Venta. Bueno, pues ¿qué le parece si iniciamos el recorrido ya para conocer y ver y disfrutar de toda esa riqueza cultural, de la cultura olmeca obviamente, y pues la manera en la cual fue distribuido por la creatividad, vaya, del señor Carlos Pellicer Cámara? Bueno, nosotros seguimos, disfruta usted, esto es Vive el Edén a través de la señal de televisión tabasqueña, su canal consentido. Vámonos. Bueno, continuamos nuestro recorrido por el Parque Museo La Venta y estamos llegando acá a la primer escultura, que es la cual nos recibe en este recorrido pues místico. Aparte, como nos decía la arqueóloga Rebeca, tenemos un clima impresionante, totalmente selvático, el ambiente que se siente aquí pues ya dentro del Parque Museo La Venta. Cuéntenos con respecto a esta pieza. Esta pieza que recibe al visitante, lo conocemos la mayoría de la gente aquí en el Parque Museo de la Venta como el caminante. Si ustedes ven, es una escultura donde se ve un personaje que no precisamente pudiera ser un olmeca. Se trata de una escultura que a lo mejor es de las más tardías entre la cultura olmeca y porta un estandarte o como un banderín. Y posiblemente estemos hablando de los primeros indicios de escritura de la cultura olmeca. Frente al personaje hay 3 elementos, un círculo, un trébol y luego abajo una especie como de ave, como la cabeza de un ave, que posiblemente estén hablando de los primeros indicios de la escritura olmeca. No sabemos qué hablaban, pensamos que hablaban el mijezoque, pero tampoco tenemos una escritura. Atrás de él, si alcanzan a ver, hay una huella de un pie. Por eso es que en la posición que tiene, como de caminar, trae un estandarte, a lo mejor de llevar buenas nuevas hasta otra localidad, a lo mejor era algún personaje olmeca o algún personaje de otra cultura que camina hacia otra localidad, no sabemos exactamente qué, pero sí nos habla de una escultura que es mucho más posterior que las cabezas colosales, ¿no? O sea, más para acá, como nos comentaba. Para acá, más tempranito. Los olmecas más o menos de la Venta vivieron entre el 1000 antes de Cristo y el 400. Estuvieron hasta el 100 antes de Cristo todavía ahí, antes de Cristo, pero el apogeo principal de la Venta fue entre el 700 y el 400. Entonces, esta pieza posiblemente estamos hablando que se trata del 400 antes de Cristo, ¿no? Es una pieza que es más reciente que las cabezas colosales. Ya comenzaban ellos pues a tratar de plasmar escritura o mensajes, ¿no? En este tipo de... Y lo que vamos a ver es que en las estelas vemos estos mensajes, estas historias de alguna manera. No hay una escritura, pero ya hay un poco de historia en las esculturas, ¿no? Pues sigamos entonces el recorrido.
continuamos con nuestro recorrido y de nueva cuenta nos platicaba usted de manera muy atinada una segunda ceiba en este Parque Museo La Venta y aparte pues al pie de ella otra de las piezas más representativas de este recorrido. Cuéntenos, arqueóloga. Bueno, esta la conocemos como la abuela también. Algunas de las cédulas que platican sobre cada pieza ya tienen su nombre y la gente ya los reconoce así. Este es un personaje que pensamos que es una mujer. De hecho, hay muy pocas representaciones de mujeres en la escultura monumental olmeca. Esta es una de ellas y al final del recorrido vamos a encontrar también la que conocemos como la diosa joven. Pero monumentales son las únicas que tenemos como identificadas. Y es un personaje que está en cuclillas, está arrodillado, tiene una pierna hacia atrás y la otra está sobre su pierna. Y trae entre las manos un pequeño como cajete o algo que va a ofrendar. Entonces nos está hablando precisamente de esta parte de la religiosidad que tenían los olmecas, la ofrenda que daban seguramente a sus deidades, al jaguar, seguramente también a los lagartos o a los cocodrilos, a las aves, ¿no? A la tierra, al agua, ¿no? Los olmecas tenían muchos rituales que estaban en asociación con el agua, a pesar de que ellos vivían rodeados de agua, pues también hacían rituales para solicitar que no fueran inundados tan continuamente como suele suceder en este territorio que es tan bajo. Entonces esa escultura también es muy representativa y emblemática también por el tipo de tocado que tiene, ¿no? ¿Como un penacho podría ser? Es como parte de su cabello acomodado de esa manera, ¿no? Entonces le llaman la abuela también un poco porque su rostro no se ve tan juvenil, ¿no? Y bueno, está colocado justamente al pie de una hermosa ceiba para darle también esa majestuosidad a esta pieza emblemática. Pues aproximadamente, ¿cuál será el peso de esta pieza? Me llama mucho la atención. Yo creo que el peso de esta pieza va a andar como alrededor de una tonelada 200 más o menos. Piedra volcánica nos decía compacta, ¿verdad? Es piedra volcánica compacta que trajeron los olmecas de los Tuxtlas. Entre las esculturas que vamos a encontrar hay serpentina, hay piedra volcánica, hay hematita también, pero en la monumental lo que vamos a encontrar es la serpentina y la volcánica, que es muy pesada, ¿no? Pues continuamos entonces con nuestro recorrido. Espero que ustedes estén disfrutando tanto como nosotros el misticismo, toda la riqueza de la cultura olmeca aquí en el Parque Museo La Venta.